La llovizna de junio caía sobre la Ciudad de México cuando Alejandro Vega salió de su mansión en Lomas de Chapultepec por quinta noche consecutiva. A los 42 años, era dueño de la constructora más grande del país, pero toda su fortuna no lograba llenar el vacío que cargaba en el pecho. Desde que perdió a Sofía, su esposa, hace 6 meses, Alejandro conducía su Mercedes por las calles vacías de la capital hasta llegar a una zona aislada del bosque de Chapultepec. Era allí donde venía todas las noches, siempre a la misma banca, bajo el mismo ahuehuete viejo, para llorar en silencio, lejos de las miradas de socios y empleados que lo veían como el empresario fuerte e implacable. Aquella noche de lunes, Alejandro se sentó en la banca de madera húmeda, vistiendo un traje italiano que ya no significaba nada para él. Sacó del bolsillo la foto de Sofía que siempre llevaba consigo. En el retrato, ella sonreía radiante el día de su boda en San Miguel de Allende, 15 años atrás, cuando aún soñaban con tener hijos y envejecer juntos. «¿Por qué te tuviste que ir, mi amor?», susurró a la foto mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia ligera. «¿Qué hago ahora sin ti?». Sofía había fallecido en un accidente automovilístico en Reforma, regresando de una consulta médica donde recibió la noticia de que finalmente lograrían tener el bebé que tanto soñaron. Estaba embarazada de apenas 2 semanas. Alejandro perdió no solo a su esposa, sino también la oportunidad de ser padre, el sueño que construyeron juntos durante años de tratamientos y esperanzas frustradas. Desde entonces, Alejandro se había convertido en una sombra de sí mismo. La empresa funcionaba en automático, dirigida por gerentes competentes, mientras él vagaba por la casa vacía como un fantasma. Los amigos intentaron ayudarlo, pero él los alejó. La familia insistió en que buscara terapia, pero él se negó. Prefería perderse en el dolor como si fuera la única forma de mantener a Sofía viva en su memoria. Esa noche, mientras lloraba mirando la foto, Alejandro escuchó pasos pequeños acercándose. Rápidamente guardó la foto y se secó las lágrimas, esperando que fuera algún guardia del bosque pidiéndole que se retirara. Pero cuando levantó la vista, vio a un niño de aproximadamente 7 años, parado a unos metros de distancia. Estaba descalzo, con una camiseta de fútbol sucia y rota, el cabello negro despeinado y las mejillas demasiado delgadas para su edad. Sostenía en las manos un muñeco de acción, un superhéroe sin una pierna, igualmente sucio. El niño lo miró con ojos grandes y curiosos, sin miedo. Alejandro se sorprendió. Era casi medianoche y un niño tan pequeño estaba solo en la calle. «Oiga, señor, ¿usted también tiene hambre como yo?», preguntó con voz dulce pero cansada. La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Hambre. Él no sabía lo que era sentir hambre desde hacía décadas. Mientras él lloraba su dolor con una mansión llena de comida, aquel niño vagaba por las calles de la ciudad buscando algo para comer. «Yo no tengo hambre», respondió él todavía impactado. «¿Estás solo aquí, chamaco? ¿Dónde están tus papás?». El niño se encogió de hombros, como si la pregunta fuera común. «No tengo, señor, solo tengo al capitán», dijo mostrando el muñeco roto. «Vivimos por aquí. El señor parece triste, igual que yo cuando no encuentro comida». Alejandro miró a aquella criatura frágil que acababa de comparar su dolor emocional con el hambre física. De alguna forma, el niño había visto a través de su máscara y reconocido la tristeza en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sintiendo algo extraño en el pecho, como si su corazón apretado comenzara a respirar de nuevo. «Mateo», respondió acercándose un poco más. «¿Y usted? ¿Usted vive en esa casona allá arriba en las lomas?». Alejandro se sorprendió. El niño conocía su casa. «Sí, vivo ahí. Me llamo Alejandro». Mateo sonrió por primera vez, y esa sonrisa simple y genuina fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises que envolvían el alma de Alejandro. «Alejandro es nombre de rey», dijo él. «Usted es rico, ¿verdad? ¿Por qué está llorando entonces?». Los ricos no pueden llorar. La inocencia de la pregunta desarmó completamente a Alejandro. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que el dinero no compraba lo que él más quería? Tener a su esposa de vuelta. «Las personas ricas también se ponen tristes a veces», respondió con cuidado.
Perdí a alguien muy especial para mí. ¿Se murió?, preguntó Mateo con la franqueza típica de los niños. Se murió. Mateo asintió como si entendiera perfectamente. Yo también perdí gente especial. Mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años. Después de eso, me quedé solo. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba aún más. Aquel niño había perdido a su madre a los 5 años y llevaba 2 años viviendo solo en las calles peligrosas de la ciudad. Su propio dolor de 6 meses pareció pequeño ante la tragedia que Mateo cargaba. ¿Y desde entonces vives en la calle? Ajá, respondió él, sentándose a su lado en la banca, como si fuera la cosa más natural del mundo. A veces es difícil, pero el capitán me hace compañía. Él también perdió algo, dijo, mostrando la pierna ausente del muñeco. Alejandro miró el juguete roto y vio una metáfora de su propia vida. Eran iguales, él, Mateo y el capitán. Todos habían perdido algo importante e intentaban seguir adelante incompletos. ¿Usted tiene comida en su casa?, preguntó Mateo tímidamente. Sí, tengo mucha comida. ¿Y tú comes todo? No, no he comido casi nada últimamente. Mateo lo miró con una mezcla de preocupación e incomprensión. ¿Por qué no come? La comida es rica. Cuando yo encuentro unos tacos o un pan me pongo muy feliz. Alejandro se dio cuenta de la locura de la situación. Él tenía una casa llena de comida y no lograba comer por la tristeza, mientras Mateo dormía con hambre todas las noches. ¿Quieres ir a mi casa a comer algo?, preguntó impulsivamente. Mateo lo miró desconfiado. Mi mamá dijo que nunca fuera a casa de extraños. Tu mamá era sabia, dijo Alejandro, pero no te voy a hacer daño. Solo quiero darte comida. ¿Por qué? Porque me hiciste una pregunta que nadie me había hecho antes. ¿Qué pregunta? Si yo también tenía hambre. Y me di cuenta de que sí tengo, no de comida, pero de algo que no sé explicar. Mateo pensó por un momento, mirando al muñeco como si le pidiera consejo. Está bueno, dijo finalmente. Pero el capitán viene conmigo. Claro, el capitán puede venir. Mientras caminaban por el sendero del bosque hacia el auto, Alejandro se preguntaba qué estaba haciendo. Hacía 6 meses no lograba ni salir de la cama algunos días y ahora estaba llevando a un niño de la calle a su casa en plena madrugada. Pero algo había cambiado en él en el momento en que Mateo preguntó si tenía hambre. Por primera vez en meses, sentía que tal vez podía hacer algo útil, algo que Sofía aprobaría. Su casa es un palacio, dijo Mateo impresionado cuando llegaron al portón eléctrico. Es muy grande para una sola persona, coincidió Alejandro, dándose cuenta de que nunca había pensado en eso antes. Dentro de la casa, Alejandro encendió las luces de la cocina y abrió el refrigerador enorme. Estaba lleno de comida que doña Lupe, su cocinera, preparaba todos los días y que él apenas tocaba. «No manches, cuánta comida», exclamó Mateo con los ojos brillantes. «Tiene jamón, queso y frutas». Alejandro sonrió por primera vez en meses, viendo la alegría genuina del niño ante algo tan simple. «Tengo todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta comer?» «Me gusta todo», respondió Mateo honestamente. «Cuando uno tiene hambre, hasta la tortilla dura sabe rica». Alejandro preparó un sándwich reforzado, sirvió un vaso de leche con chocolate y puso algunas frutas en el plato. Mateo comió como si no hubiera comido en días, lo cual probablemente era cierto. «¿Está rico?», preguntó él. «Es la comida más rica que he probado en mi vida», respondió con la boca llena, haciendo sonreír a Alejandro nuevamente. Mientras Mateo comía, Alejandro lo observaba. Era un niño lindo, a pesar de la suciedad y la ropa rota. Tenía ojos inteligentes y una sonrisa que iluminaba el lugar. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño estuviera solo en el mundo? «Mateo, ¿no tienes ningún pariente? ¿Nadie que pueda cuidarte?» Él negó con la cabeza. «Solo tenía a mi mamá. Ella trabajaba haciendo limpieza, pero cuando se enfermó perdió el trabajo. Después de que se murió, nadie quiso quedarse conmigo». «¿Y desde entonces vives en la calle?» «Sí, a veces duermo debajo de los puentes, a veces en el parque. Depende de dónde sea más seguro de los chavos grandes».
Alejandro sintió una rabia crecer en su pecho. Cómo la sociedad permitía que un niño de 7 años viviera en las calles. Como él, con toda su fortuna, nunca había pensado en ayudar a niños como Mateo. «Mateo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Sí. ¿Por qué no tienes miedo de mí? Tu mamá te enseñó a no confiar en extraños». Mateo pensó por un momento masticando despacio. «Porque usted estaba llorando igual que lloro yo a veces. La gente que llora no es mala. La gente mala no llora. La gente mala hace llorar a los otros». La simpliciez de la lógica de Mateo tocó a Alejandro profundamente. A los 7 años, había desarrollado una sabiduría sobre la naturaleza humana que muchos adultos no poseían. «¿Lloras mucho?», preguntó él. «Lloraba más cuando era más chiquito. Ahora solo lloro cuando tengo mucha hambre o mucho frío, y en la noche cuando extraño a mi mamá». Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas nuevamente. Aquel niño había enfrentado más sufrimiento en sus 7 años de vida que muchas personas en la vida entera. «Mateo, ¿puedo contarte una cosa?» «Sí. Yo perdí a mi esposa hace 6 meses. Desde entonces solo puedo llorar. No puedo comer. No puedo trabajar bien. No puedo vivir». Mateo dejó de comer y lo miró con seriedad. «¿Ella era buena onda? Era la persona más buena del mundo. Entonces ella no iba a querer que usted estuviera triste para siempre, ¿no? Mi mamá siempre decía que cuando uno ama a alguien, quiere que esa persona sea feliz, aunque sea de lejos». Alejandro se quedó paralizado. Un niño de 7 años acababa de decir algo que 6 meses de luto no le habían enseñado. Sofía realmente no querría verlo consumiéndose en la tristeza. Ella quería que él viviera, que fuera feliz, que hiciera algo bueno con su vida. «Eres muy sabio para tener solo 7 años», dijo Alejandro. «No soy sabio, solo aprendí que estar triste no trae a las personas de vuelta, y si uno se pone muy triste, se le olvida cuidarse a uno mismo». «Es verdad, se me olvidó cuidarme a mí mismo». «Y se le olvidó cuidar a otras personas también», dijo Mateo inocentemente. «Si usted hubiera visto que yo tenía hambre antes, me habría dado comida antes». Alejandro se dio cuenta de que Mateo tenía razón. Se había cerrado tanto en su dolor que dejó de ver el mundo a su alrededor. ¿Cuántos Mateos pasaban hambre en las calles de la Ciudad de México mientras él lloraba en su mansión llena de comida? «Tienes razón, Mateo, dejé de ver a otras personas, pero ahora tú me hiciste ver. Eso es bueno». Después de que Mateo terminó de comer, Alejandro le mostró la casa. Se quedó impresionado con el tamaño de las recámaras, la cantidad de baños, la sala enorme. «¿Para qué necesita una casa tan grandota?», preguntó. «Mi esposa y yo queríamos tener hijos. Soñábamos con llenar esta casa de niños». «¿Y por qué no tuvieron?» «Intentamos por mucho tiempo, pero no podíamos. Cuando finalmente mi esposa se embarazó, murió en un accidente». Mateo se quedó callado un momento, absorbiendo la información. «Entonces, esta casa estaba esperando niños». «Estaba, y ahora está vacía y triste igual que tú». Alejandro se dio cuenta de que Mateo tenía razón de nuevo. La casa, como él, estaba esperando ser llenada de vida, de risas de niño, de propósito. «Mateo, ¿quieres darte un baño? ¿Puedo darte ropa limpia?» Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Puedo? Hace mucho que no me baño con agua caliente». Alejandro lo llevó a uno de los baños de arriba, le enseñó cómo usar la regadera y le dejó toallas limpias. Bajó a su cuarto y buscó algo que pudiera servirle. Encontró una camiseta antigua suya que le quedaría como pijama al niño. Cuando Mateo salió del baño, Alejandro casi no lo reconoció. Limpio, con el cabello lavado y vistiendo la camiseta enorme, parecía otro niño. Pero lo que más lo conmovió fue ver que había lavado también a su muñeco capitán, que ahora estaba menos sucio. «¿Me veo bien?», preguntó Mateo tímidamente. «Estás como nuevo», respondió Alejandro con sinceridad. «¿El capitán también se bañó?». «Sí, le hacía falta». Alejandro sonrió viendo cómo Mateo trataba al muñeco como si fuera real. Probablemente era el único amigo que el niño tenía en el mundo. «Mateo, ya es muy tarde. ¿Quieres dormir aquí hoy? Mañana podemos platicar sobre qué hacer». «¿De veras puedo? ¿Y el capitán puede dormir también?». «Claro que pueden».
Alejandro lo llevó a lo que sería el cuarto del bebé. Él y Sofía lo habían decorado con tanto cariño, con muebles de madera, papel tapiz con dibujos de animales y una cama que nunca se usó. «Este cuarto está padrísimo», dijo Mateo impresionado. «¿De quién iba a ser?» «Iba a ser de nuestro bebé». Mateo entendió de inmediato. «¿Puedo dormir aquí? Prometo que voy a cuidar bien el cuarto». «Sí puedes». Mientras Mateo se acomodaba en la cama, abrazando a su muñeco, Alejandro lo observó. Por primera vez en meses, aquel cuarto tenía el propósito para el cual fue creado: abrigar a un niño. «Señor Alejandro», dijo Mateo medio dormido. «Sí, gracias por la comida, por el baño y por la cama. Usted es bueno, igual que decía mi mamá, que existen personas buenas en el mundo». «Gracias a ti, Mateo». «¿Por qué?» «Por hacerme recordar que existe gente en el mundo además de mí». Mateo sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos estaba dormido, respirando tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Alejandro se quedó observándolo dormir y sintió algo que no sentía hace 6 meses: esperanza. No esperanza de que Sofía volviera. Él sabía que eso era imposible, pero esperanza de que tal vez pudiera hacer algo bueno con su vida, algo que le diera sentido a su dolor. Esa noche, Alejandro no lloró. Por primera vez desde la muerte de Sofía, durmió en paz. Vamos a hacer una dinámica para los que llegaron hasta aquí. Escriban la palabra esperanza en los comentarios. Solo quien está siguiendo la historia va a entender. Sigamos juntos en este viaje emocionante. Alejandro despertó a la mañana siguiente con algo que no sentía hace meses: ganas de levantarse de la cama. Por un momento pensó que había soñado con Mateo, pero entonces escuchó ruidos que venían de la cocina. Bajó y encontró al niño sentado a la mesa, vistiendo la camiseta enorme, jugando con el muñeco. Doña Lupe, la ama de llaves, estaba preparando el desayuno, mirando a Mateo con expresión confundida pero cariñosa. «Buenos días, señor Alejandro», dijo Lupe. «El niño dice que usted lo invitó». «Es verdad, Lupe, Mateo es nuestro invitado». «Buenos días, señor Alejandro», dijo Mateo alegremente. «Dormí muy bien». «El capitán también», dijo que la almohada parecía una nube. Alejandro sonrió viendo la naturalidad con la que Mateo se comportaba, como si siempre hubiera vivido ahí. «¿Tienes hambre?» «Sí, doña Lupe está haciendo hot cakes. Me encantan los hot cakes». Alejandro se sentó a la mesa y por primera vez en meses tomó un desayuno completo. Saboreaba cada bocado como si fuera un tesoro, redescubriendo el sabor de la comida. «Lupe, prepárale un plato chiquito al capitán», dijo Alejandro entrando en el juego. «¿Para el muñeco, señor?», preguntó Lupe riendo. «El capitán también necesita comer», explicó Mateo seriamente. «Gasta mucha energía salvando al mundo». Lupe, encantada, preparó un pedacito de hot cake y lo puso frente al muñeco. Mateo agradeció como si fuera lo más normal del mundo. Después del desayuno, Alejandro llamó a su oficina y canceló todas las juntas del día. Su secretaria se sorprendió. Era la primera vez en 6 meses que él mostraba iniciativa. «Mateo», dijo volviendo a la cocina, «necesito preguntarte algo importante». «Pregunte». «¿Quieres seguir viviendo en la calle o te gustaría quedarte aquí?» Mateo dejó de jugar con el muñeco y lo miró seriamente. «¿Me puedo quedar de verdad? ¿Y el capitán se puede quedar también?» «Se pueden quedar el tiempo que quieran, pero no tengo dinero para pagar renta». «Usted no necesita pagar con dinero». «Entonces, ¿cómo voy a pagar?» Alejandro pensó por un momento. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que él ya le había dado más de lo que cualquier dinero podría comprar? «Puedes pagar ayudándome a no estar tan triste. Puedes pagar llenando esta casa vacía de risas. Puedes pagar recordándome que existe gente buena en el mundo». Mateo sonrió. «Eso está fácil, yo sé hacer eso». «Entonces tenemos un trato». En los días siguientes, la vida de Alejandro cambió completamente. Mateo transformó la mansión silenciosa en un lugar lleno de vida. Corría por los pasillos, cantaba en el baño, hacía preguntas sobre todo. Alejandro lo llevó a comprar ropa de su talla. Ver a Mateo escoger tenis y camisetas con tanto entusiasmo
hizo que se diera cuenta de cuántos pequeños momentos de alegría se había perdido mientras se ahogaba en la tristeza. «Alejandro, ¿puedo preguntarle una cosa?», dijo Mateo una tarde mientras jugaban fútbol en el jardín. «Claro. ¿Por qué usted no tiene hijos si le gustan tanto los niños?». La pregunta le pegó a Alejandro en lo más hondo. «Mi esposa y yo intentamos por muchos años, pero no podíamos. Eso nos ponía muy tristes». «Pero ahora usted tiene un hijo», dijo Mateo simplemente. «¿Cómo así? Usted me está cuidando igual que un papá cuida a un hijo. Y yo lo estoy cuidando a usted igual que un hijo cuida a un papá». Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. «Mateo, ¿te puedo adoptar? ¿Puedo ser tu papá de verdad?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De veras? ¿Y puedo decirle papá?». «Sí puedes. ¿Y el capitán puede tener un abuelo?». Alejandro rió por primera vez desde la muerte de Sofía. «El capitán puede tener abuelo, sí». Mateo corrió y lo abrazó fuerte. «Siempre quise tener un papá. Mi mamá decía que Dios me iba a mandar un papá buena onda algún día. Tu mamá tenía razón». Esa noche, Alejandro llamó al licenciado Morales, su abogado, para comenzar el trámite de adopción. También se puso en contacto con el DIF para entender el proceso legal. Durante las semanas siguientes, Alejandro se dedicó totalmente al proceso. Necesitaba comprobar condiciones y pasar por evaluaciones psicológicas. Mateo participaba de todo con naturalidad. Cuando la psicóloga le preguntó si le gustaría tener a Alejandro como padre, respondió: «Él ya es mi papá. Solo estamos haciendo los papeles para que el gobierno sepa». «¿Por qué crees que él sería un buen papá?», preguntó la profesional. «Porque él estaba triste igual que yo, pero cuando estamos juntos, ninguno de los dos está triste, y porque se preocupa por mí y por el capitán». «¿Y quién es el capitán?». «Es mi hijo», respondió Mateo, mostrando el muñeco. «Mi papá va a ser su abuelo». La psicóloga sonrió y anotó en su reporte: «Vínculo afectivo sólido». Durante ese tiempo, Alejandro también empezó a interesarse por la situación de otros niños vulnerables. Mateo había despertado en él una conciencia social que nunca había tenido. «Papá», dijo Mateo un día, «hay muchos niños en la calle igual que estaba yo. ¿Por qué no los ayudas a ellos también?». «¿Cómo?». «Tú tienes una casa muy grandota. Podrías cuidar a más niños que no tienen papá ni mamá». La sugerencia de Mateo plantó una semilla en la mente de Alejandro. Empezó a investigar sobre orfanatos y casas hogar en la Ciudad de México. Descubrió que había miles de niños necesitando ayuda. Con su fortuna, podría hacer una diferencia real. «Mateo», dijo una noche, «¿qué tal si hiciéramos un lugar donde niños sin familia puedan vivir, estudiar y ser felices? ¿Como una gran familia?». «Exactamente, como una gran familia». «¿Y el capitán puede ayudar a cuidar a los otros niños?». «Claro que puede». 3 meses después, el proceso de adopción finalizó. En la audiencia, Mateo usó un trajecito que Alejandro le había comprado y llevaba al capitán en el bolsillo. «Mateo Vega», dijo el juez, «a partir de hoy, Alejandro Vega es oficialmente tu padre». Mateo sonrió radiante. «Ahora somos una familia de verdad, papá». «Sí somos, mi hijo». 6 meses después, Alejandro inauguró el Instituto Sofía y Mateo, una casa hogar para 20 niños. El instituto ofrecía todo lo que un niño necesitaba. Mateo fue el primero en ayudar a escoger a sus nuevos hermanos. Acompañaba a Alejandro en las visitas y ayudaba a identificar quién necesitaba más ayuda. «Papá, aquel niño de allá está llorando igual que lloraba yo», decía Mateo. 1 año después de aquella noche en el bosque, la vida del empresario había cambiado completamente. La mansión se transformó en un hogar con 21 niños corriendo. Alejandro redujo su trabajo en la constructora y se dedicó al instituto. «Papá», dijo Mateo una tarde, «¿crees que mi mamá Sofía estaría feliz viendo esto?». Alejandro miró el jardín lleno de niños y sintió que Sofía estaría orgullosa. «Creo que estaría muy feliz, Mateo. Cumplimos su sueño». «¿Y tú todavía te pones triste?». «El dolor de perderla todavía existe, pero ahora es una nostalgia llena de amor. Y cuando los veo a ustedes recuerdo que el amor no muere,
solo se multiplica. Ya entendí, dijo Mateo. Es igual que el capitán. Perdió la pierna pero ganó una familia entera. Alejandro sonrió. A los 8 años, Mateo seguía siendo el niño más sabio que conocía. Esa noche, durante la cena, Alejandro propuso un brindis. Quiero brindar por nuestra familia que nació una noche cuando un niño valiente preguntó si yo también tenía hambre. Ese soy yo, dijo Mateo orgulloso. ¿Tú salvaste a mi papá, Mateo?, preguntó Ana, una de las niñas acogidas. No, respondió Mateo. Nos salvamos juntos, dando amor. Cuando uno da amor, recibe amor de vuelta. Alejandro miró a su hijo con orgullo. El amor es la única cosa que se multiplica cuando se divide, dijo Alejandro. Mejor que la comida, gritó otro niño, porque la comida se acaba, pero el amor nunca se acaba. Después de la cena, Alejandro fue a su cuarto y habló con la foto de Sofía. Gracias, amor. Gracias por enseñarme a amar tanto que todavía tenía amor de sobra para darles a estos niños. Después, fue al cuarto de Mateo. Dormía abrazado con el capitán. «¿Papá, todo bien?», preguntó despertando. «Todo perfecto. ¿Te acuerdas de tu pregunta esa noche?». «Me acuerdo. Si usted tenía hambre». «Y sí tenía. Hambre de amor, de familia, y tú me alimentaste. ¿Y ahora todavía tienes hambre?». «No, papá. Ahora estoy lleno. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, capitán». Alejandro salió del cuarto y miró por la ventana hacia el bosque. Una pregunta simple de un niño con hambre había transformado no solo 2 vidas, sino que creó una familia de 22 personas. Y todo empezó con una pregunta. ¿Usted también tiene hambre como yo? Fin. Gracias por acompañar esta historia emocionante. Si tocó tu corazón, no olvides darle like, compartir y decirnos en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Nos encanta saber que tenemos amigos de todo el país siguiendo nuestras historias. Hasta la próxima.